Hemos hablado con él en muchas ocasiones. De manera particular, hablamos con él a lo largo de la campaña electoral por una razón, porque se generó específicamente un fenómeno en redes sociales contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, con esa etiqueta de narcopresidente. También se generó una campaña contra Claudia Sheinbaum, la actual presidenta, de narcocandidata, entre otras campañas. ¿Y a quién me refiero? A Julián Macías, que pues habíamos estado hablando con él a la distancia, él en España, nosotros en México, pero él lo tenemos aquí en el estudio. Tenemos el privilegio de darle la bienvenida esta tarde en Los Periodistas. Julián. Bueno, el privilegio es mío, tengo que decirlo también, porque había estado alguna vez en vuestro programa, pero tú también has estado en mi programa. Sí, de hecho, no. fuiste el segundo invitado de Pandemia Digital y todo el trabajo también de investigación, que hace muy en la línea de lo que tratamos de hacer, que es rascar quién paga todo esto, ¿no? ¿Quién se organiza, quién lo financia? Esto no es espontáneo. Hoy justamente me da gusto que hayáis entrevistado a Andrea Chávez, porque en esta industria de la mentira y del odio, que hay profesionales, por ahí habéis nombrado a algún profesional de la mentira y el odio, bueno, pues creo que hay que ponerle límite. Y aparte de ponerle límite y exponerlo, creo que también hay que apoyar a las víctimas. Y esto, una de las tácticas que hay en estas campañas de ataque, de odio, de difamación, es silenciar a cierta voz, y sobre todo cuando son mujeres jóvenes con talento. Son una de las principales dianas, y muchas veces muchas de estas mujeres con talento en el ámbito político han dejado las redes sociales y justamente le tiene que salir el tiro por la culata. Así que todo el mundo a seguir en redes sociales a Andrea Chávez, a apoyarla, y que no vuelvan a sentir que este tipo de campaña le suma a sus objetivos, sino que se le vuelve en contra, como se le volvió en contra la campaña sucia que hicieron contra Claudia Sheinbaum, que bueno, ahí se llevaron lo suyo, ¿no? Creo yo. Luego estar analizando esta industria, como lo dices, del odio y de la mentira, también conlleva sus riesgos. En tu caso, tú mismo has sido atacado, Julián. Bueno, a ver, es lógico, a ver, concretamente, creo que esto lo llegué a hablar contigo, Álvaro, y justamente, ¿no? ¿De dónde viene? Hay un chico que algunas veces lo he nombrado, Agustín Antonetti, que es el responsable de redes sociales de una fundación de Atlas Network, perdonadme, que hable siempre de Atlas Network, pero ahí está, ¿no?, de la Fundación Libertad, y que llegó a decir que yo trabajaba para la dictadura cubana y les ayudaba a hacer desaparecer personas. Evidentemente, aquí hay un elemento que es clave, que es la judicialización de esta industria, porque es verdad que están paradas sobre todo en la impunidad. Y es cierto que, por lo menos en mi país, la justicia es cara, pero creo que es importante, ¿no?, que aparte de exponer quién está detrás, quién la financia, el método que usan, sí que creo que hay un elemento que, y es más, me voy a la campaña última de las elecciones, donde ampliamente fueron expuestos, pero ahí siguen impunemente cobrando dinero por mentir, por difamar, usando bots al libre albedrío, sin ningún tipo de problema. Sí que creo que, y no es una cuestión solo de México, es una cuestión global, que uno de los elementos que ampara este método, yo digo el método Bannon de mentira, odio y bots, hay una cuarta pata que es indispensable, que es la total impunidad. Y yo ya desde hace tiempo creo que es imprescindible que todo avance que haya vaya dirigido en disminuir, aunque sea un poquito, esa impunidad total. Y precisamente el caso que estabais hablando, me alegro mucho cuando he escuchado que va a emprender acciones judiciales, porque es que si no, van a seguir y esa impunidad va a hacer un pasito más adelante, un pasito más, hasta que pidan ya el exterminio, ¿no?, de las personas, ¿no?, que en algunas regiones, incluso creo que aquí en México también, a algunos les gustaría exterminar a las personas que piensan diferente, ¿no? Sí, en redes sociales uno encuentra más ahora, creo, después de que Musk compra X, le llama a Alejandro Páez Varela la Disneylandia de la derecha, porque han proliferado las cuentas mentirosas, embusteras y de apología no solamente de la violencia, sino del asesinato. Hoy mismo veía yo una imagen de cuando un líder socialista de Japón es apuñalado por la espalda y el autor dice, ¿estás de acuerdo en esto porque evitó que Japón se convirtiera en Cuba?
Esa es claramente una apología de la violencia. Al mismo tiempo que hay una censura en contra de una cuenta sobre Palestina, Sí. que tú te suscribes, tú la sigues, inmediatamente te vota. Digo esto porque hay una enorme impunidad y hay una enorme violencia en una red social como X. La propia Andrea Chávez había decidido en primera instancia no denunciar. Así es. ¿Qué pasa? Mujeres efectivamente le dicen, oye, no puede generarse impunidad inclusive por parte de la víctima. Y eso, pues sí, puede generar que el victimario alegue ataque a la libertad de expresión, pero la libertad de expresión no puede alegarse cuando se trata de una agresión de esta magnitud. No, es igual como si se dice que el periodismo es decir mentiras, ¿no? Esto es libertad de prensa, no. Tienes libertad editorial, opina lo que tú quieras, defiende la idea que tú, pero para alimentar esa línea editorial nunca introduzcas la mentira, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Pues la libertad de expresión también tiene límite, que es el discurso de odio denigrante con cierto, obviamente, sea por religión, sea por... no solamente credo, color de piel, nacionalidad, género, claro, y eso claramente, si no se le para los pies, acaba, bueno, ya sabemos cómo acaba. Incluso desde el punto de vista ideológico, tú estabas comentando un asunto, yo hay un término que llevo hablando mucho tiempo de este fenómeno que no solamente es en México, que es global, que es la Operación Cóndor 2.0. Y tú decías que a día de hoy algunas de estas corrientes defienden que Pinochet fue una maravilla porque si no hubiera sido por lo que hizo Pinochet, da igual la dictadura cubana, venezolana, depende del momento, y así lo justifican. Y hay miembros de la red Atlas Network que tiene origen en ese... es más, muchas veces defender las ideas de la libertad, ¿no? Repiten. Y hablan de la escuela de Chicago, la escuela... y justamente, qué casualidad, los que fueron a visitar a Pinochet y a Videla, pues eran los miembros de la escuela de Chicago y de la escuela austriaca. Qué casualidad. No hay casualidades en la vida. De hecho, los miembros de esta red de fundación de Atlas Network o bien ya participaron en la campaña como José Antonio Cast, siendo el o incluso Marcela Cubillos, que ahora vuelve a estar en escena en Chile, han participado y han fundado fundaciones de Atlas Network, sino que eran los portavoces de la campaña del sí por Pinochet. Y da igual, vete a cualquier otro país, o el propio Milei, Villarruel en Argentina, cómo están volviendo a traer. Y Vox, cómo empieza a traer no solamente... apología del franquismo, sino incluso de la conquista y del 2 de octubre y de, bueno, pues una cosa que estaba en España. Nadie sacaba valor de lo que hicimos en América, conquistar. No, eso era muy retrógrado y ya presumir de... incluso con colaboradores en América Latina, ¿no? Aquí Verástegui creo que dijo qué bien que nos colonizaron, que nos impusieron. Bueno, pues algo que viene en esa batalla cultural, que dicen libertad cuando realmente lo que están defendiendo son elementos muy distantes al concepto que la mayoría entendemos por libertad, ¿no? Y eso también es real. Hoy votaron la propuesta, afortunadamente dijeron no, pero no creas tú que hubo mucha diferencia porque la propuesta de Vox, la apoyó el PP allá en España y casi pasa la propuesta de decir que España debe promover que fueron los grandes civilizadores en una afrenta directa, pues, dicha por Vox, contra la presidenta de México. Pero yo quería preguntarte, Julián, esto porque, sobre todo para la audiencia, digamos que los primeros meses del 2024, de alguna manera nos salimos con la nuestra, los que pensábamos que era una campaña infundada la que se estaba montando contra el presidente López Obrador. Después, afortunadamente, salieron los reportajes que terminaron por confirmar que era una campaña montada contra el presidente López Obrador y cuando veías tú que Claudio X González, que todos estos personajes impulsaban esas campañas de odio contra el presidente López Obrador, pues terminaba armándose, digamos, un frente que triunfó, pongámosle así, porque el presidente, 36 millones de votos para Claudia Sheinbaum te dicen algo, y el mismo presidente terminó arriba o con una popularidad del 80%. Hicieron crecer la popularidad. ¿Sí? Es correcto. Entonces eso como que nos dejó bien, estamos bien. Pero esta gente no descansa, Julián. No. Y están en todo el mundo.
Cuando tú hablas de Atlas Network, me gustaría que lo explicaras y también me llamó mucho la atención lo del efecto Bannon de El Steve método Bannon. El método Bannon. Steve Bannon, ¿no? Eso es algo que acuñé yo de cuando vivo. Siempre hacen lo mismo. Da igual el país. Bueno, precisamente, ¿no? A ver, es muy complicado hablar de esto en tan poco tiempo, pero es cierto que si preguntas qué es Atlas Network, ¿no? Porque realmente hay, igual que la CEPAC, ¿no? Que ahora hay CEPAC de México, que tiene una pata neoliberal, otra ultraconservadora, ultrarreligiosa, no solamente ultracatólica, sino también evangelista y sionista, pero hay con mucha financiación. Es decir, aquí lo que hay es mucho dinero, siempre lo hubo. Y es verdad que si preguntas qué es Atlas Network, nos tenemos que ir a la victoria de Margaret Thatcher en el 79. Anthony Fisher tenía una fundación que era quien le escribía la línea política, los discursos. 2 años después gana Ronald Reagan en el 81, apoyado por fundaciones como Heritage Foundation, que es quizá la fundación más importante, y dice, oye, aquí tenemos que hacer algo internacional. Anthony Fisher se va a Estados Unidos, vamos a internacionalizar esto. ¿Cuándo llega a América Latina? Pues fíjate, aparte de Aznar, después de apoyar la guerra de Irak, no solamente crea FAES, que es la primera fundación española de Atlas Network, sino que luego crea el Instituto Atlántico de Gobierno. Por hacer una referencia mexicana, Felipe Calderón tiene visa de trabajo en España gracias a que trabaja en el Instituto Atlántico de Gobierno, que pertenece a la red Atlas Network. Es cierto que esta fue la primera oleada neoliberal de derecha encomendada por los Estados Unidos después de apoyar la guerra de Irak con las armas de destrucción masiva. Hay que decir que estas fundaciones de Atlas Network, en su gran mayoría, son financiadas por gente muy rica o empresas con mucho dinero, empresas petroleras, o la familia Koch, que todo su dinero viene del petróleo, y ahí que convence a George Bush que por qué no ir a Irak y matar a 1 millón de personas, y esas armas de destrucción masiva que nunca existieron, a través de Fox News y de sectores o políticos como Aznar, pues van allí, se cargan 1 millón de personas y le entregan ese petróleo a esas empresas que financiaron estos think tanks. Esto llévalo a otros espacios, al final son pues mantener los privilegios o intereses económicos de las multinacionales. No solamente hay que centrarlo en Estados Unidos, sino que tienen varias patas, y precisamente hay una cuestión clave si nos vamos a esta segunda oleada, que aquí todavía no ha llegado, no sé si llegará, de no solamente una derecha neoliberal antidemocrática que hace negocios y que va de corbata y que hablan bien, bueno, Aznar, incluso podríamos hablar de Felipe Calderón, Macri, Piñera, etcétera, sino que después de cuando las redes sociales tienen un papel importante, Cambridge Analytica, sacando datos de todos nosotros, hace una campaña segmentada con mensajes de odio y... Oye, aquí hay un elemento nuevo, aparte de que toda esta derecha controlaba la élite económica, empresarial, mediática, también política. Religiosa. Por supuesto. Y aquí hay que meter un nuevo elemento que es el odio y la mentira, porque los algoritmos de las plataformas digitales funcionan. Entonces ya en vez de tipos con corbata, aparecen tipos con los pelos, con chupas de cuero y con un somos antisistema y tal, pero están financiados por Atlas Network. Y por ver esta conexión España-México, el responsable de Relaciones Internacionales de FAES, un señor llamado Rafael Bardají, que fue el fundador junto a Aznar de Iniciativa Amigos de Israel, que también lo meto ahí, por el contexto creo que es importante, entra en la directiva de Vox. Y digamos que a partir de ahí empiezan a tener relación con Steve Bannon. Y se crea una cosa que es la Fundación Disenso. Y esa Fundación Disenso de Vox es presidida por Jorge Martín Frías, que era el director de la Red Florida Blanca, que es otra fundación de Atlas Network, y para que te hagas una idea, crean un periódico que se llama La Gaceta de la Iberosfera. Ya no solamente publican fake news de España, sino de México, de Argentina, y crean la Carta de Madrid, o el Foro de Madrid, que va haciendo un poco como la CEPAC iberoamericana. Y entonces le cogen el relevo a Aznar a través del Instituto Atlántico de Gobierno y empiezan a hacer la Carta de Madrid y vuelven a hacer una internacional, esta vez más reaccionaria, pero financiados por los mismos. Entonces, aquí hay un elemento nuevo que es la mentira, el odio y los bots, ¿no? Es decir, toda esta clave, y por eso es un discurso más radical, que potencia el machismo, la violencia, porque los otros se guardaban un poquito más, hacían sus negocios por detrás, pero ahora sus negocios lo hacen con la violencia, incluso recuperar discursos de exterminio de las dictaduras anteriores, porque estos eran pro-Franco, pro-dictadura, pero se lo callaban. No, ahora estos vuelven a traerlo y van con un mensaje radical que está potenciado por el algoritmo, por nuestra psiquis, ¿no? Pero sobre todo también sobre los dueños de las plataformas digitales, porque ahora está Elon Musk, que va, vamos, a calzón quitado, que diríamos en España. Sí, claro. Pero no hay que olvidar
que la etapa anterior, la de Cambridge Analytica, se apoyaba, y hay un documental que recomiendo, El Gran Hackeo, de Big Hacking, que estaban los directores de Google, de YouTube y de Facebook. Y concretamente, Facebook, hay un personaje que es Peter Thiel, que ha sido ahora mismo la campaña, el que más dinero pone para Donald Trump, es Elon Musk, que aparte pone su plataforma al servicio, ¿no? Y Vance, que es un tipo peligroso, el vicepresidente, su máximo financiador es Peter Thiel. Bueno, Peter Thiel es, junto a Elon Musk, los que eran propietarios de PayPal, que con ese dinero que vendieron empezaron a ser los financiadores de todas las plataformas de Silicon Valley. Peter Thiel creó en 2004, junto a la CIA, una empresa que es Palantir, la mayor empresa de espionaje digital, y precisamente un trabajador de Palantir fue el que creó la Quiz App para que Cambridge Analytica sacara más de 25.000 datos de más de 70 millones de lectores. Hay que decir que Cambridge Analytica, sus propietarios son Steve Bannon, el ideólogo gurú que defiende todo, que viene del mundo de la publicidad y del mundo del videojuego asiático y de los bots. No voy a abrir ese melón, pero él tenía todo ese background. Y el otro es Robert Mercer, que es el máximo financiador de la red Atlas Network junto a la familia Koch. Entonces, bueno, ahí queda al servicio todas estas fundaciones, think tanks y todas las, digamos, digamos, industria de la atención y de la recopilación de datos, que son las plataformas digitales, y con estos datos lanzar discursos que potencian el algoritmo y que son muy agresivos y que usan la mentira como principal herramienta. Voy a introducir el elemento vernáculo, el elemento local, la relevancia que tiene un personaje del mundo mediático, financiero y comercial en México, que es Ricardo Salinas Pliego, en esta red del Atlas Network. Hay mucho. Claro, él reúne casi el paradigma de qué es todo esto, ¿no? Un tipo que presume, bueno, no que presume, que no quiere pagar impuestos, que va... Que no paga impuestos. Claro, un tipo multimillonario que también habría que ver cómo ha hecho la fortuna, pero propietario, y es que casi lo tiene todo, de medios de comunicación, de fundaciones de Atlas Network, porque el Grupo Salinas es el propietario de la fundación Caminos de la Libertad, no sé si es exactamente así, pero parecido el nombre, y que luego se trae o paga el dinero, bueno, aparece en Atlas Network. De hecho, su sobrino es Roberto Salinas, que es, pero no sé, director de Atlas Network. De América Latina. Claro, de América Latina, y que luego pues hace actos, no sé, le pone unos nombres muy bonitos, ¿no? Pero luego trae a Cayetana, que era la mano derecha de Aznar en la Fundación FAES. De hecho, bueno, Cayetana es muy amiga de Marcela Cubillos, la hija del coordinador del golpe de Estado de Pinochet, también de propietario del Mercurio, que fue financiado por los Estados Unidos, y no deja de recordarnos que esto ya lo hemos vivido, o hay esos ciertos hilos históricos que muchas veces la gente llama todo esto ultraderecha, pero yo lo llamo espacios antidemocráticos financiados por las élites económicas, y que usa la mentira y el odio para elevar su discurso y llegar a hackear las conciencias, las mentes, para que adoren a los que lanzan políticas o propuestas para una minoría, y que le tengan odio a aquellos que quieren cambiar las cosas para que las cosas mejoren para las mayorías. Esta es una lucha histórica que siempre está ahí y que, bueno, están dispuestos a todo también. Bueno, no solamente ya tenían todo el espectro casi mediático completo, el empresarial, por supuesto también el tema religioso, y que ahora pues también han abordado el tema digital, el tema de Elon Musk. No compró Twitter para hacerse rico, sino para... bueno, es verdad que el poder, a veces dinero, los que hacen análisis económico dicen que perdió el 75% del valor, pero claro, tú ten en cuenta, y estamos hablando que Silicon Valley ha tenido diferentes fases. Hay que ver también la relación de Silicon Valley con los servicios de inteligencia o la geopolítica de Estados Unidos, pero ya el tema de las redes sociales, ya estamos en la fase de la inteligencia artificial. Y no solamente Elon Musk y Peter Thiel, que ahora son asesores de esta campaña de Trump y Vance, ellos ya estaban cuando se empezaban a manejar datos por primera vez con PayPal. Bueno, luego se implicaron en las redes sociales, y ahora que todo el mundo habla de la inteligencia artificial y de ChatGPT, lo que mucha gente no sabe, que quienes invirtieron el dinero para crear la empresa OpenAI, que es la empresa que está detrás, pues precisamente eran Peter Thiel y Elon Musk. ¿Y qué hacen con todos estos datos? ¿Y qué hacen con la inteligencia artificial 1000 veces superior a la que nosotros manejamos como usuarios?
Pues, evidentemente, para que te hagas una idea, los negocios de Peter Thiel y de Baines, el vicepresidente de Trump, son inversiones de riesgo usando muchos datos, ¿no? Lo que hacen los seguros de hacer cálculos, bueno, pues ellos tienen los datos de todo el mundo prácticamente y son capaces de adelantar el futuro, o esa es su intención. O incluso, ¿no? Un ejemplo que yo pongo, totalmente. Pero influir de tal manera, no sé si recordáis Deep Blue, la máquina más potente del mundo que le ganaba a todos los ajedrecistas. Pues yo, un poco, mi hipótesis es que la idea de esta gente es hacer un Deep Blue de la narrativa digital, que cada vez es más importante. Entonces ellos incluso implementan bots, cuentas falsas con diferentes discursos y ven, mira, por este funciona mejor, este funciona peor, vamos por aquí, vamos por allá. Y, por supuesto, la permisividad al basurero que es Twitter, ¿no? Ahora mismo. Digo, Pues sí. es basura, es odio. Al final es una industria de la manipulación, Julián. O sea, de lo que se trata es de manipular las voluntades de millones y millones de personas alrededor del mundo. ¿Para qué acumulas tantos datos? Bueno, para en algún momento me cae mal Lula, especulo contra Lula, contra Brasil, por supuesto, pero también contra Lula. Tengo la información. Me acaban de cancelar X en Brasil. Pues opero contra Lula, le armo una campaña con todas las herramientas a mi disposición, que son todas las herramientas a su disposición, y destruyo un gobierno como el de Lula, o al menos lo intento mientras los doblo y vuelvo a negociar. La manipulación, Julián. Sí, yo precisamente aquí digo, porque al final uno cuando habla todo esto, bueno, no hay solución posible, esto es un desastre, vámonos, no bueno. Y creo que México es un ejemplo vanguardista, creo que también hay que hablar de eso, como una campaña de estas características que en otros países funcionaron, aquí se volvió en contra, porque esta industria de la mentira tiene muchas patas. De hecho, estamos hablando de García Monero, si no me equivoco es el nombre. Sí. Yo, dentro de estos análisis, ¿no? Que son complejos, porque estamos hablando de millones de cuentas, una matriz de opinión, que son las cuentas que reciben el 90% de la conversación, porque son las que reciben los retweets de los cientos de miles de cuentas falsas. Ahí es tanto la matriz de opinión como todas las cuentas, que son lo que yo llamo matriz de difusión, tenían algo que no se ha visto nunca, millones de errores simultáneos. Sí. Ortográfico. Bueno, García Moreno era de estas cuentas que siempre se equivocaban. Entonces, García Moreno, mi hipótesis, pero casi que me apostaba una mano, él tiene acceso a su cuenta de Twitter. Pero él ha dado la contraseña de su cuenta al Troll Center para que operan de manera sinérgica. Entonces, cuando uno programa los tweets, tanto de la matriz de opinión, personas de carne y hueso, y de bots que replican o que hacen mensajes o que mencionan tweets, evidentemente, 1 millón, es decir, es más, cuando tú apoyas a Xochitl Gálvez, que haya más de 1,5 millones de tweets poniendo LT en vez de TL, eso no se ha visto nunca. Es más, el caso más grande de la historia que yo he analizado es Bolsonaro, que hubo 120.000 errores, todos en un mismo día, que pusieron Bolsonaro en vez de Bolsonaro, y luego, por ejemplo, Sánchez vete ya, era Sánchez vete ya, en el Troll Center de Guillermo Lasso, Andrés no mientras otra vez en vez de no mientras otra vez. Y claramente eso es una prueba, es decir, que todo eso son bots, porque no, es decir, sino que otro ejemplo hay, porque decía, bueno, pongan el ejemplo, no, pero esto es normal porque Twitter te lo ofrece y tal. No. Vale, bueno, pues dígame un caso cualquiera, el del mundo, que no tenga 1 millón de errores, 10.000 errores. A ver si usted me lo encuentra. No existe. No existe porque yo me dedico a eso desde hace muchos años y no existe. Tienen un Troll Center que, aparte, no han contratado a un mexicano, han contratado a alguien que es de fuera y que equivocarse LT en vez de TL es muy fácil porque es un vocablo muy raro. Evidentemente, un mexicano le cuesta más equivocarse en el TL que en LT, y no puede ser que alguien fan de Xochitl Gálvez ponga Xochitl LT, incluso la cuenta Xochitl 2024, que esa es la que más errores tenía, ¿no? Es decir, es algo claro. Bueno, por poner el elemento diferenciador de México, hay una cuestión, es más, por comparar, también ha habido campañas de desinformación en las elecciones de Venezuela. Claramente la manera de afrontar esto ha sido muy diferente. En una es decir, vamos a cerrar la cuenta y han hecho esto. No, vamos a contarlo bien. Vamos a analizar, estas son las cuentas, hubo tantos tweets con estos errores ortográficos, incluso hubo uno que era Xochitl Gálvez presidenta 2004, ¿no? Que volvió al pasado. Bueno, exponerlo. Y entonces, claro, al final no es una cuestión de hacerme caso, esto está mal, sino os voy a explicar para que vosotros lo entendáis. Incluso eso hace que la gente que esté en zonas grises lo entienda y dice, bueno,
esto no es democrático. Que hagan este tipo de campaña, pues yo a lo mejor lo estaba dudando. Es cochinero, simplemente. Esa media, ¿no?, de encuestas que le daban 25, 20, 25, terminó siendo más de 30. Y ahí claramente es que todo ese dinero que se gastaron se volvió en contra. Y tiene mucho que ver con ese concepto que me encanta de la revolución de las conciencias. Ser líder en vez de ser jefe. Es decir, os hago partícipe de esto que está pasando, pero sois vosotros los que tenéis que tener conciencia para que seáis, para el próximo ataque, que no hace falta que yo os diga, sino que vosotros mismos lo entendáis, ¿no? Y una manera también de empoderar a la gente para un problema que es global y que la pedagogía que se ha hecho desde el gobierno y desde periodistas como ustedes, pues no es lo habitual en otros países. Entonces, estáis vacunando de una manera o de otra de este mal del siglo XXI, porque aparte, como decís, le ha salido mal, pero esta gente no para. Ahí están poniendo dinero y ahora ataque a Andrea Chávez y mañana, bueno, con Claudia también la pata del machismo la llevan enseñando bastante y ahí siguen todos los bots, las cuentas falsas operando porque le ha salido mal, pero han hecho un ataque a la democracia y le ha salido, bueno, gratis no, le ha costado muchos millones, pero van a seguir porque dinero tampoco se les gasta, ¿no? Van a seguir, por eso yo digo que también hay un reto, más allá del empoderamiento, de hacer pedagogía, que es muy importante porque esto va a ir increciendo, también la acción judicial, porque es que es impensable, ¿no? Es que me parece ridículo. Es más, me entra cabreo cuando este tipo decía, no, esta es mi libertad de expresión, me están atacando, cuando el tipo ha hecho lo que ha hecho y lleva haciendo, es un trabajador de la industria de la mentira y del odio. Este tipo cobra dinero para hacer estos ataques a la democracia, incluso al género femenino y evidentemente tiene que tener cierto freno. Julián, gracias. Podemos seguir hablando y seguramente la audiencia estará muy agradecida, pero vamos a tener oportunidad de seguir platicando contigo en otra oportunidad si tú así lo decides. Muchas gracias por, además, estar aquí en el estudio de los periodistas. Hombre, gracias a vosotros por la invitación y como dice, vamos, sería impensable no aprovechar la oportunidad de poder estar con vosotros, que aparte os sigo, ¿no? Para estar informado de todo lo que pasa en México, con una línea crítica, aparte que yo también agradezco, ¿no? De que también haya críticas al gobierno, al espacio y que sobre todo también hagáis pedagogía con este problema que es global, que no creo que sea ideológico ni de derecha ni de izquierda, es un ataque a la democracia. Hay que defender la verdad, hay que defender la democracia y creo que hacéis una labor muy importante y es importante involucrar cada vez a más personas, ¿no? Entonces la pedagogía, hacer una revolución de las conciencias es muy importante porque este problema no se frenó aquí, va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y los millonarios van a estar dispuestos a pagar cualquier cosa para volver a recuperar su privilegio o aumentarlos, ¿no? Porque esta gente, como se dice en mi país, tiene ansia viva y no mide, que lo quieren todo. No les vale ya lo mucho que tienen, quieren más todavía. Julián, muchas gracias. Gracias. Y ya nos despedimos, nos vemos mañana. Con Pedro Mellado. Aquí nos vemos.